¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que de verdad se necesita para ser salvo? Es sin duda una de las preguntas más grandes que existen. Bueno, hoy vamos a desglosar qué nos dicen las Escrituras sobre este tema, basándonos en un análisis muy interesante llamado creer y obedecer. Y aquí está, la pregunta en el centro de todo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una inquietud que ha acompañado a la humanidad por siglos, ¿verdad? La buena noticia es que no tenemos que andar adivinando. Las Escrituras nos dan una respuesta, y el análisis que vamos a explorar hoy nos va a ayudar a entenderla mucho mejor. A ver, seguro que esta respuesta nos suena familiar. Solo tienes que confesar y orar. Suena bastante simple, ¿no? Pero la pregunta clave que plantea nuestro análisis es, ¿será eso todo lo que la Biblia enseña? Vamos a ver si hay algo más profundo, algo más bajo la superficie. Ok, empecemos por el principio como debe ser. ¿Basta con solo creer? Vamos a analizar qué dicen algunos de los textos más importantes sobre esto. Este versículo es un verdadero pilar para muchos. Son las palabras que el apóstol Pablo le dijo a un carcelero que estaba totalmente desesperado en Filipos. Y es una de las grandes razones por las que se piensa que la salvación viene solo por la fe. La instrucción parece clarísima, sin rodeos. Cree. Y bueno, luego tenemos que es probablemente el versículo más famoso de toda la Biblia. Es Jesús mismo quien lo dice. El camino hacia la vida eterna es creer en Él. Así que no hay duda alguna, la creencia es el punto de partida, es indispensable. Ahora, aquí es donde el análisis nos pide que saquemos la lupa. Es un detalle que puede parecer pequeño, pero es súper poderoso. Fíjense bien, los textos dicen cree, pero en ninguna parte, en el original, se añade la palabra solamente o únicamente. Y este es el punto clave. Que un texto no mencione otros requisitos no significa que los esté excluyendo por completo. Entonces, si creer no significa necesariamente creer y nada más, ¿qué otra cosa podría implicar? Esto nos lleva directamente a la segunda pieza de este rompecabezas, un concepto que, según la fuente, es inseparable de la fe verdadera, y esa pieza es la obediencia. El concepto que tenemos que entender aquí es obedecer al Evangelio. Y ojo, no se refiere a un simple sí con la cabeza, a decir estoy de acuerdo. No, se trata de una respuesta activa, de llevar a la práctica esas enseñanzas en las que hemos creído. Y para que veamos la seriedad de este asunto, el análisis nos lleva a este pasaje de Pedro. La pregunta es, es bastante fuerte, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La implicación es directa, la obediencia está conectada con nuestro destino eterno. De hecho, Pablo refuerza esta misma idea en su carta a los tesalonicenses. Muy bien, entonces ya tenemos las dos piezas sobre la mesa, creer y obedecer. La pregunta ahora es, ¿son dos cosas separadas o son más bien como dos caras de la misma moneda? Vamos a conectar los puntos para ver cómo el texto fuente los une de una forma que quizás sorprenda. Y aquí, justo aquí, está el corazón de todo el argumento. En el lenguaje de la Biblia, creer no es algo que simplemente se piensa o se siente, es algo que se hace. Es un verbo de acción, un compromiso total que de forma natural incluye la obediencia. Es, en otras palabras, una fe que se demuestra con hechos. Entonces, ¿cómo se ve esta fe activa en la vida real, en la práctica? El texto concluye que invocar el nombre del Señor no es una sola acción aislada, sino todo un proceso de obediencia. Como vemos aquí, implica varios pasos muy claros. Primero, creer. Segundo, arrepentirse. Tercero, confesar. Y cuarto, ser bautizado. No es un solo momento, es más bien un camino. Y todo esto nos lleva al clímax de esta explicación, al momento en que la fuente presenta lo que considera la respuesta bíblica más completa y directa a nuestra pregunta inicial. A ver, imaginemos la escena por un momento. Es el día de Pentecostés. Pedro acaba de dar un sermón que ha sacudido a la multitud hasta lo más profundo. Con el corazón totalmente compungido, hacen exactamente la misma pregunta que nos hicimos al principio. Hermanos, ¿qué haremos? Y no lo preguntan por curiosidad, lo preguntan desde la desesperación. Y esta es la respuesta directa del apóstol, guiado por el Espíritu Santo. Y ojo con esto,
Fíjense bien que no dijo simplemente crean. Les dio mandatos claros, acciones concretas que debían tomar. Arrepiéntanse y bautícense. El texto lo presenta como la demostración definitiva y práctica de una fe que de verdad salva. Entonces, para resumir un poco este recorrido, empezamos con la pregunta crucial sobre la salvación. Vimos que los versículos más famosos sobre la fe no usan la palabra sola o solamente. Entendimos que creer es un verbo de acción, que implica obediencia. Y finalmente, vimos que esa obediencia se manifiesta en pasos específicos como el arrepentimiento y el bautismo. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que va más allá de la teoría y aterriza de lleno en la vida. Si la fe es acción y no solo una idea, ¿cómo se ve en la práctica una fe que es activa y obediente? ¿Cómo se manifiesta en nuestro día a día? Esa es una excelente pregunta para la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis.